programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile y Radio Ancla en nuestro espacio radial. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que llevamos hasta sus hogares de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y a partir del 31 de enero, como hemos recordado los viernes anteriores, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 y en el AM 840 kHz. También agradecemos a nuestro auspiciador, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, Asofar AG, que permite que el programa Revelando esté diariamente junto a ustedes en esta casa radial y, como decía anteriormente, los días viernes dedicados a Chilenos de Corazón. Además, damos las gracias a quien apoya a este programa, la empresa RIMAX, Propiedades y Bienes Raíces de Venta y Arriendo. Como siempre, les recuerdo que además estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live en la dirección Asofar AG Revelando. Asofar AG Revelando. Los invitamos a seguirnos y a contactarse con nosotros al WhatsApp de Revelando más 569-3530-8319 o al WhatsApp de Chileno de Corazón más 569-5931-9574. Soy Mario Materuna Morales, me acompaña como de costumbre, nuestro radiocontrolador Marco Leblanc Manrique. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. ¿Quién hace posible que este programa salga al aire? Además, agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. Antes de entrar de lleno al programa y abordar los contenidos que tenemos preparados para ustedes, quiero hacerles una invitación muy especial para este fin de semana. Una invitación y una advertencia. Los invitamos a una concentración que se va a llevar a efecto el día domingo, este domingo 15 de marzo a las 12:00 horas en la Plaza México. Esto es 1 Norte con 6 Poniente, donde se encuentra el Puente Ecuador. Lo repito, es una concentración a la cual estamos apoyando. Chileno de Corazón lo está apoyando, pero está siendo convocada por varios movimientos. El día domingo a las 12:00 en la Plaza México. Por lo mismo, y ahí está la advertencia, es que no vamos a realizar el banderazo del día sábado. O sea, el banderazo de mañana no se realiza, ya que queremos aunar fuerzas, ¿no es cierto? Y que nos reunamos el máximo de personas el día domingo en la Plaza México a las 12:00 horas. Bueno, Winston Churchill dijo: socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. En el programa de hoy hablaremos de una novela autobiográfica de un porteño, un hombre que vivió una transformación bastante peculiar. En 1972, y luego de terminar sus estudios escolares en Valparaíso, ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile para realizar estudios de antropología social en las mañanas y literatura latinoamericana en las tardes. Fue cuando ingresó a las Juventudes Comunistas, porque como confidenció años más tarde, creía que el socialismo era democrático, justo y económicamente próspero. Me refiero a nuestro ex ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Ampuero Espinosa, y ya comentaremos otras etapas de su vida y de su transformación, pero lo que nos interesa de él ahora es su faceta de escritor, que lo llevó a la realización de una de sus más famosas novelas, Nuestros años verde olivo. Y para conversar de esta novela nos acompaña nuevamente don Marcos Gallardo Pastore. Bienvenido, don Marcos. Don Marcos Gallardo es capitán de fragata de retiro de la Armada,
Los últimos 20 años se ha desempeñado como asesor de empresas en áreas de sistemas de calidad, planificación estratégica y mejoramiento de procesos. Actualmente se encuentra apoyando el trabajo de Chilenos de Corazón e iniciará una serie de cabildos para representar los intereses de quienes nos manifestamos por el rechazo de una nueva constitución, que se jugará en el plebiscito del próximo 26 de abril. Estos últimos años nos ha dedicado a desarrollarse como escritor, a través de la lectura crítica de obras y actividades de formación personal para estos fines. El año 2019 editó su primer libro, llamado o titulado Reflexiones al amparo de San Expedito, con el cual espera iniciar la publicación de una serie de libros orientados a mejorar el interior de las personas como camino para transformar positivamente el mundo. Bueno, don Marcos Gallardo Pastore. ¿Por qué nos propone don Marcos Gallardo esta novela del ex ministro de Relaciones Exteriores, Nuestros años verde olivo? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que lo esté mirando el programa. Mira, este libro, editado por la editorial Planeta del año 1999, si mal no recuerdo, es el libro más vendido de Roberto Ampuero. Sí. Y lo he elegido en esta ocasión porque yo creo que lo que a él le toca vivir y relata en este libro responde desde mi punto de vista, desde mi cosmovisión que tengo del país, a una instancia muy similar a la que él vivió en el año 73, la que hoy día está viviendo nuestro país. Por cierto. Que a él lo motiva, ¿no es cierto?, claro, a vestirse verde oliva. Claro. Símbolo, ropaje que es símbolo de la revolución cantrista en Cuba, que pretende establecer, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, la utopía de la revolución, que no es otra cosa que tomarse el poder por la fuerza y hacer caso omiso a los mecanismos democráticos vigentes en esa época en toda Latinoamérica. Historia que es muy similar a lo que estamos viendo hoy en día. Absolutamente similar, como lo vamos a ir viendo en este camino. Y para mí es un reto, o ha sido un desafío, para no interpretar la palabra, un desafío muy interesante, porque hace algunos años me tocó compartir una mesa similar a esta con una persona que había tomado la decisión de hacerse también un revolucionario y tomar las armas, porque ella sentía que ese era el llamado de la naturaleza, por así decirlo. Y yo pensaba a mí adentro que en la misma época había tomado la decisión de defender al país entrando a la escuela naval. Entonces, hay una contraposición de ideales, hay una contraposición de naturaleza que es muy interesante analizar y entender, y creo que de una u otra manera, espero, por el tiempo indudablemente no podemos entrar en profundidad, pero ir tocando por qué se podría generar estas situaciones que dos personas que nos encontramos muchos años después, ¿no es cierto?, en esa época, estoy hablando hace unos 5 o 10 años atrás, ¿no es cierto?, pero ambos éramos jóvenes, 40, 50 años atrás, éramos teenagers, ¿no es cierto? Sí, claro. y uno toma el camino de la revolución y el otro toma el camino de la institucionalidad en la rama. Bueno, hay un famoso personaje marxista que dijo que ser revolucionario en la juventud es algo inherente a su biología. Entonces, claro, cuando somos jóvenes somos idealistas. Yo creo que eso nos motiva particularmente a de pronto criticar, cuestionar la realidad, lo que está haciendo, cómo se está haciendo, y como usted menciona, muchas veces eso nos lleva a tomar caminos que pueden ser absolutamente divergentes, cada cual pensando en su realidad, digamos, o de la forma como ve la realidad. Efectivamente, y el punto interesante es no tanto cómo uno parte, sino que también cómo uno termina. Sí, claro. El tránsito, la partida, claro. El tránsito, y no quedarse solamente en la partida, porque eso claro, es un sueño. Muchos
pestañean mirando así el horizonte, ¿no es cierto?, con una serie de hechos a lo largo de la historia, pero finalmente cuando uno escarba se da cuenta que no era tan maravilloso lo que ellos nos ofrecían. Y va mucho un motor, la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, donde habla de la igualdad, la solidaridad, la fraternidad y todos estos valores, y que cuando los ponemos en práctica vemos la tremenda contradicción que hay, o contraposición que hay entre ellos mismos. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo lo llama la práctica? Bueno, don Roberto, él abrazó el comunismo porque creía que el socialismo, o que son las juventudes comunistas, el marxismo, porque él creía que el socialismo era democrático, decía, lo dicen palabras del mismo, era democrático, justo y económicamente próspero. Sí. Democrático, justo, económicamente próspero. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Mira, a mí me gustaría tomar ese punto, lo tengo considerado dentro de mi propio relato, conversando un poco más en detalle. Me gustaría, a modo de introducción, hacer una suerte de comentario, en el sentido que hablar de la biografía de Ampuero, hablar del libro, o hablar del protagonista de este libro es la misma cosa. Sí. Por lo tanto, referirse al libro, referirse a Ampuero, don Roberto Ampuero, a quien yo le tengo mucha admiración, a lo mejor va a salir por qué dentro de la conversa, es bien interesante. Entonces, hay que, para dar esa respuesta, y por eso que no la contesto al tiro, es necesario un poco ir en la evolución que va teniendo este joven desde el año 1974, ¿no es cierto?, en que él busca irse a la Alemania Oriental. Sale del país. Allá conoce a la Margarita, esta chiquilla buena moza, hija de Ulises Cienfuegos, que a lo mejor a los auditores poco les dirá, pero cuando hablamos de charco de sangre, ya les comienza a tomar un mayor sentido. Charco de sangre. ¿No es cierto? El fiscal general de la Revolución. Y aquí hay que empezar a poner atención, porque cuando hablamos del fiscal general de la Revolución, aquí le cuelgan muchas muertes en forma absolutamente arbitraria, ¿no es cierto? Empecemos a ver lo que está pasando con nuestros fiscales hoy día, donde creo que es bastante legítimo hacer un cuestionamiento a sus desempeños. Perdón, solamente de la revolución cubana. La revolución cubana. Charco de sangre. Sí, claro. como dijimos, como mencionó usted que Roberto Ampuero se va a Alemania, a la RDA. Claro. Bueno, pero no quiero. Porque ahí conoció a Margarita, que es su esposa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí ya empezamos con los primeros temas de interés a analizar. Él dice, bueno, aquí estos jóvenes están enamorados, pero la condición, o sea, la coerción de la libertad de elegir dónde yo voy a vivir con mi esposa, parte ahí. Dice, conforme, yo les doy el visto bueno, pero se van a ir a la isla. Les doy mi bendición siempre y cuando. Siempre y cuando, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que todos estos ideales de libertad no son tales. Yo soy padre, tengo hartas hijas, y creo que me lo he cuestionado en más de una oportunidad. He renunciado a la fecha, ¿no es cierto?, sobre ideas que yo tengo sobre su futuro en beneficio de su propia libertad. A veces, como padre, diciendo a sabiendas que se van a equivocar, pero he preferido que se equivoquen, pero que sean libres en su decisión, a la imposición, ¿no es cierto?, que se hagan responsables de la decisión. Que se hagan responsables de la decisión. Entonces nosotros aquí empezamos ya a ver desde un comienzo cómo estos ideales marxistas que se propagan como el agua cuando corre, ¿no es cierto?, no son tales, es una farsa. Cuando vemos aquí que este tipo que fue el brazo derecho de Castro, porque esa es la realidad, ¿no es cierto? El tipo era el que iba limpiando el camino de todos los problemas que él tenía, y se lo iba limpiando con sangre, ¿no? Dicho sea de paso, el charco de sangre, lo voy a nombrar así como charco de sangre. Charco de sangre, él estaba en Europa porque era embajador de Cuba en la Unión Soviética. Exacto, en ese momento. Por eso he conocido a Margarita, la conoció ahí en Alemania. En los palacios diplomáticos de la. Por eso conoció a Margarita acordémonos, para la gente más joven, la conoció en la Alemania democrática.
porque ese era el nombre del país, era Alemania Democrática. Claro, es bien interesante, vamos a conversar porque ahí es donde se genera precisamente la conversión de Roberto Ampuero, cuando él tiene la posibilidad de contrastar lo que es la Alemania democrática, este ideal democrático que tú señalabas, ¿no es cierto?, que era la solución, no solamente para Chile, sino que era la solución para América Latina, la comienza a contrastar con la Alemania federal. Con la Alemania federal. Ahí es donde a él se le produce, ¿no es cierto?, el gran quiebre que al final va a transformar respecto a esto. Ahora, Dios sabe por qué hacen las cosas. El llegar a la famosa Isla de la Libertad, que se llamaba en esa época, se llamaba con mucha pompa a Cuba, ahí parten las grandes desilusiones de Roberto Ampuero, que las vamos a conversar, a tocar alguna de ellas. Se comienza a enfrentar brutalmente, yo creo, Roberto Ampuero, con la realidad. Con la verdad. Exacto. Él comienza a conocer la revolución por dentro. Comienza a conocer. Y aquí es donde se presenta, a mi juicio, el primer concepto súper interesante de analizar y contrastar con lo que está pasando en Chile, que es la contraposición entre lo que es la ideología y lo que es la realidad. Porque, hablando de Roberto Ampuero, digamos, ¿por qué es converso? ¿Por qué Roberto Ampuero pertenece a una suerte casta, ¿no es cierto?, que se llaman los conversos, que han sido todas estas personas que han renegado de sus orígenes marxistas o de su ideología marxista, ¿no es cierto?, para volver a lo que yo digo, el mundo antiguo de ellos, el sentido común, ¿no es cierto?, que este mundo capitalista tan odiado pero tan deseado a la vez. Y es por una razón de secuencia. La primera parte del fenómeno interior del individuo es cuando toma conciencia de que él, como persona, es más importante que la ideología. Porque ¿qué es lo que pasa en esta etapa de juventud? El entusiasmo, ¿no es cierto?, el querer cambiar el mundo, esta fuerza interior que todos hemos tenido, sí, claro, como jóvenes, ¿no es cierto?, no nos permite ver la realidad. Sí, bien. Y ahí es cuando la utopía... Se vive un mundo de fantasía. Se vive en un mundo de fantasía, ¿no es cierto?, que es la que comienza a hacernos funcionar. Y vemos que en esta pseudo realidad que nos vende el marxismo, vemos la respuesta. Porque el marxismo hoy día y la revolución que está ocurriendo aquí en Chile, nos están vendiendo un Chile maravilloso que va a venir. Y eso es mentira. Porque eso nadie lo puede ofrecer. Si aquí lo único que se puede ofrecer es esfuerzo, es trabajo, es tratar de hacer las cosas mejor, es conversemos juntos para que podamos de una u otra manera sacar adelante este país, pero no hay una varita mágica. Es un mundo de fantasía en el que viven los muchachos del Instituto Nacional, los otros muchachos que están en la primera línea, o los que están ahí instalados en carpas en la Plaza Baquedano en Santiago. Es el mismo mundo de fantasía. Que todos lo vivimos, que es re fácil idealizar, ¿no es cierto?, cuando no se tienen los pies aterrizados en el suelo, ¿no es cierto?, y las cuentas que pagar, y las responsabilidades. Claro, y ojo, que aquí ha habido un análisis, a mi juicio, bastante simplón. Como hecho es real, pero no es la causa. Dice, no, si todos estos tipos de la primera línea son una manga de drogados o de alcohólicos que están ahí y no están conscientes de lo que pasa. Sí, efectivamente, por los antecedentes que yo tengo y por lo que me ha tocado vivir en carne propia, he visto que estos jóvenes actúan bajo condiciones anormales de drogadicción o borrachos, ¿no es cierto?, no están en sus cabales. Pero ojo, que esas son herramientas que utiliza el marxismo organizado para que el tipo funcione. Así como nosotros, y digo nosotros, en la Armada, ¿no es cierto?, preparamos al combatiente a través de su desarrollo físico y espiritual para el combate, que son herramientas, ¿no es cierto? Ellos, las herramientas que se utilizan son otras.
pero lo que prevalece en el fondo es la ideología de, no, si esto va a ser mejor. Por eso que el joven, cuando ustedes lo han visto, a mí también me ha tocado oírlo también en carne propia. No, pero las AFP no puede ser lo que se está pagando a la gente. Sí, tiene razón. Sí, no, hay un dejo de razón. O cuando dicen, los mapuches, mire lo que está pasando con el pueblo mapuche. O cuando se toca el tema, mire, el problema que hay en la salud. Sí, sí hay. El mecanismo que responde a eso, ¿no es cierto?, es crear una ilusión. Pero la pregunta es cuál es la verdadera respuesta. Y ahí es donde parte, ¿no es cierto?, estos fenómenos de conversión. Son estos eslogans muy simplistas, muy superficiales. Pero el tema de la AFP, sí, ¿no? Si la AFP y la gente tiene pensiones miserables, pero nadie analiza de que en Chile tenemos, por ejemplo, un problema que es la falta de continuidad en el aporte al sistema previsional, porque las personas tienen muchas lagunas. Entonces, no es el problema, eso no es un problema de la AFP, es un problema de que nuestro sistema, ¿no es cierto?, no permite que la persona pueda tener un desarrollo laboral constante durante su vida, por ejemplo. Pero mira, yo diría así de forma resumida que en general todas las respuestas que hoy día está dando esta gente que se ha movilizado son respuestas vagas, que no llegan a satisfacer, no van a llegar a satisfacer las necesidades reales. Y ahí va a venir el gran problema de llegar a triunfar, ¿no es cierto? Se comienza a crear el gran problema, y es que cuando esa promesa es superada por los hechos, vale decir, los hechos comprueban que lo que se prometió no funciona. Sí. Y eso es lo que le pasó a Roberto Ampuero en la isla. Darse cuenta que la utopía no funciona. La utopía en la Alemania, en la RDA, ¿no es cierto?, en la Alemania no funciona. Él se imaginaba que era muy distinta a la realidad. Por lo tanto, él tuvo el valor, y él tuvo la interés, y tuvo la inteligencia de darse cuenta que ese no era el camino. Y eso es lo que él nos entrega en este libro, ¿no es cierto?, de nuestros años perdidos, de su experiencia. Cómo él se da cuenta que todo el humo, lo que se utiliza hoy día, ¿no? Todo el humo que le vendieron, en realidad... Y quiero rescatar ese comentario, tuvo la valentía que usted recién. Y una tremenda valentía, porque hay que pensar que Roberto Ampuero estaba casado con la hija era el tercer hombre en importancia. Estaba Fidel Castro, Raúl Castro, y después estaba este charco de sangre. Entonces, la posición de confort y la posición de poder que él podía lograr era tremenda. Entonces, el sobreponerse a la valentía es tremendo, porque sobreponerse a eso, renunciar a eso respondiendo a su yo interior, es una tremenda... Bueno, habla muy bien de su persona. Marco, perdón, ¿qué le parece si vamos, nos están haciendo señas, vamos a ir a la pausa musical? Pero antes les tengo que yo recordar a nuestros auditores cuáles son las redes sociales, y de vuelta a la pausa ya entramos un poquito, porque hacer un breve comentario de esta novela autobiográfica y hablar un poquito de los personajes, es re interesante. Bueno, amigos, nuestras redes sociales, a nosotros en Chilenos de Corazón nos encuentran en Twitter en @chilenoscorazón. Repito, Twitter @chilenoscorazón, en Facebook @chilenoscorazón20, en Instagram chilenoscorazón20, en YouTube nos pueden ubicar como Chile Corazón. También nos pueden escribir al correo electrónico chilecorazon2020@gmail.com, o bien contactarse a nuestro WhatsApp, que lo mencioné al comienzo del programa, lo repito ahora, más 569-5931-9574. Y antes de separarnos para ir a la pausa musical, les recuerdo, por favor, les insisto en que el banderazo de mañana sábado no se va a efectuar, porque los estamos invitando a esta concentración que esperamos que sea muy masiva. Queremos motivarnos a que participen, a que asistan, en paz, en armonía, sin violencia,
solamente con sus banderas, a esta concentración que vamos a realizar en la Plaza México este domingo 15, o sea, pasado mañana, a las 12:00 horas. Vamos, Marco, a la pausa musical. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Estamos de regreso de nuestra pausa musical para iniciar el segundo bloque de nuestro programa. Agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, Asofar AG, gracias a cuyo auspicio, Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa de radial. Y también agradecemos, por cierto, a la empresa RIMAX. ¿Quieres ser un agente inmobiliario? Acércate a RIMAX en 1 Oriente 25, Viña del Mar. Y inició el segundo bloque de nuestro programa insistiéndoles, por favor, los convocamos, los invitamos, asistan el día domingo, pasado mañana, domingo 15, a las 12:00 a la Plaza México, a esta gran concentración que queremos realizar, concentración por el rechazo. Apoyemos, convirtamos nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestros principios en acción. Vamos, demostremos que somos más, que también podemos estar en la calle y que lo podemos hacer en paz, en armonía, sin violencia, manifestarnos por el rechazo a esta nueva constitución, solamente con nuestro entusiasmo y nuestra bandera chilena. Don Marco, retomamos la conversación. Vamos, don Mario, a lo que nos convoca. Mira, es muy interesante, estábamos conversando esto cuando la realidad supera la utopía, ¿no es cierto? Cuando yo me doy cuenta, palpo. Claro. De forma física, coloco los pies en la tierra. Coloco los pies en la tierra, que lo que me dijeron que iba a hacer no tiene por dónde, ¿no es cierto? Y se produce este proceso de conversión. Creo que es una pregunta muy legítima que uno podría decirse, bueno, ¿y qué pasa con los otros? Porque es natural que uno diga, bueno, los otros son brutos, los otros son ¿qué? ¿Por qué Roberto Puero se transforma en un converso, ¿no es cierto? Y hay otros que, muchos más que no. Para no herir susceptibilidades, ¿no es cierto? No los vamos a nombrar, pero aquí estamos llenos de tipos que igual que Ampuero, en su momento tomaron la decisión de irse del país, ¿no es cierto? Ampuero dice, yo quiero ser consecuente con mi ideología y me voy a la RDA. Pero hay otros que eligen México y eligen Venezuela, que en la época, ¿no es cierto?, eran los años de esplendor del capitalismo en estos países. Otros eligieron Francia, España, Alemania, Suecia, y así sucesivamente. Son pocos los que se van, los que hacen este ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, ¿y estos gallos qué pasa con ellos? ¿No es cierto? Sí. Entonces, ahí yo también apelo a la propia madurez que yo he tenido a 40 años de todos estos eventos, 45 años que han sucedido, que ha corrido mucha agua bajo los puentes, ¿no es cierto? Y a la literatura que nos entrega tanta información riquísima, porque y por eso a mí me gusta venir aquí a conversar de estos libros, porque a nosotros los libros nos pueden despertar en nuestra propia inteligencia situaciones que el día a día no lo hacen. Y eso es tan poderoso, es una herramienta tan poderosa que nuestros años en verde día está prohibido en Cuba. O sea, para nuestros motores. Entonces, volviendo a la idea, es que mi teoría es que al fin esta gente se da cuenta que el marxismo no es más que una herramienta eficiente en cuanto, o eficaz también en cuanto a lograr los resultados de poder controlar a la gente. Es una herramienta de poder. Y hoy día se llama marxismo. Aquí en Chile ha estado súper bien ayudada por otra ideología que es el liberalismo. Pero en el fondo aquí no se habla del progresismo. Del progresismo, ¿no es cierto?
que al final no es más que personas y grupos de personas, entiéndase el estamento político, los partidos políticos y sus respectivos integrantes, ¿no es cierto?, que utilizan estas herramientas, las ideologías, que no tienen, con otro fin que no sea otro que controlar a la gente. Sí, perfecto, concuerdo plenamente. Y por lo tanto, yo fui exiliado, yo vi la misma realidad de Ampuero, yo viví la misma realidad que él vivió en Cuba. Pero ¿sabes qué más? Si nosotros llegamos a controlar el poder y esta herramienta a mí me sirve, ahora yo soy bastante poderoso. Y por eso esa caricatura que funciona mucho en las redes sociales, ¿no es cierto?, donde hay una casa tremendamente opulenta, donde dice los dirigentes socialistas, y en contraposición una población callamba, como llamábamos nosotros en nuestra época, y los que votan por los socialistas. Y se hace esa contraposición, porque lo que se busca es el control de la persona, finalmente. Y ahí también está que hay un tema, la debilidad humana, ¿sí? Y vuelvo sobre su comentario, o sea, sobre su comentario en el primer bloque, cuando se refirió a Roberto Ampuero como una persona valiente, porque, perdón, muchos de estos dirigentes, actuales dirigentes políticos que vivieron la misma experiencia de Roberto Ampuero, se quedaron. Ellos no cuestionaron la realidad, no cuestionaron esta realidad que él estaba viendo y se aprovecharon los beneficios que le estaba ofreciendo el sistema, pues. Porque esta gente no se fue a cosechar caña de azúcar. Mira, dos cosas respecto a eso. Y si no, pregúntenle a nuestro amigo Evo Morales dónde eligió irse exiliado. Entonces se va a México y después elige Argentina, pero a su amigo Maduro, que le mandaba altas lucas para sostenerlo, no lo consideró, ni tampoco consideró irse exiliado a Cuba. Ese es otro tema que me gustaría conversar después. Ahora, ¿Por qué la gente sale de Venezuela? Millones de venezolanos están inmigrando de Venezuela. ¿Por qué los cubanos siguen pasando en balsa, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos? Con riesgo de sus vidas. Con riesgo de sus vidas. ¿Y por qué nadie se va a Venezuela, nadie se va a Cuba? ¿Por qué la gente sale? Bueno, esas causas del engaño son tan potentes que permiten la barbarie en que se ha sumergido nuestro país. Y esta gente la avale, porque lo que estamos viviendo hoy día es un penoso circo que nos ha entregado el mundo político, donde a través de la organización del Frente Amplio del Partido Comunista, de acuerdo a los antecedentes que han ido apareciendo, ¿no es cierto?, son los grandes instigadores, los grandes organizaciones, los artífices de toda esta situación, y con la importante protección que hoy día le da el estamento político de izquierda y una parte importante del gobierno, donde han visto que aquí incluso ellos también pueden sacar una tajada de este nuevo orden, de este nuevo poder que se está gestando, ¿no es cierto? Y vemos el caso, yo creo que es digno de un récord de Guinness, ¿no es cierto? Solamente creo que Chile es el único caso donde el presidente está trabajando desde la trinchera de la oposición, porque uno podrá ser más amigo o menos amigo, podrá estar más contaminado o menos contaminado con determinadas ideas políticas, pero hay hechos que son indesmentibles. El programa político del presidente Piñera no se cumplió. Ahí daríamos un programa completo, Marco, porque la pregunta que yo me voy, ¿está realmente gobernando? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pero es que resulta que cuando yo juro o prometo ser presidente de la República y hacer lo que me estoy metiendo, o sea, es tan sencillo como eso. Sin comentarios. Bueno, decía, bueno, hay un momento en que la realidad comienza a superar la utopía, la ideología. Pero también hay un momento donde la realidad comienza a superar mi propio sueño. Y eso es bastante interesante porque yo soy un convencido que las personas operamos, el combustible que nos mueve son nuestros sueños.
sea, yo parto mi vida familiar a partir de un sueño que tengo de llevar a cabo con una mujer que la encuentro buena moza, estupenda, aunque todo el mundo la encuentra, oye, no sé, súper fea, no, pero para mí es el encanto de mi vida, como decía mi mamá, ¿no es cierto? Y yo tengo un sueño de vida. Cuando yo realizo una vida profesional, tengo un sueño que realizar a través de mi profesión y así sucesivamente en muchos ámbitos de la vida. Entonces, ese sueño se va formando, se va formulando en mi ser interior a partir de la educación de mis padres, lo que es el seno de la familia, a través del colegio, a través de las amistades. Yo voy sacando elementos y voy... El entorno social. El entorno social. Entonces, es muy interesante, tú señalabas, en la presentación hablabas un poco muy breve, ¿no es cierto?, una novelita más, de los estudios de Roberto Ampuero. Sí. Él proviene de una familia, ¿no es cierto?, con valores, formados valores, ¿no es cierto? Él estudia en el Colegio Alemán de Valparaíso, donde hay una estructura valórica bastante establecida, bastante clara y bastante acorde posiblemente con los valores de su familia. La familia era de pensamiento, tendencia política de derecha, digamos, o sea, y ideas religiosas. Y además, muy religiosas, sí, sí. Entonces, y se va joven, ¿no es cierto? Yo me imagino a Roberto Ampuero viajando en tren en esa época, rumbo a Santiago, y entra a la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos del pie pedagógico en esa época, pedagógico de la Universidad de Chile, que hasta el día de hoy tiene un prestigio bastante pobre en ese sentido, ¿no es cierto? Y comienza a recibir una influencia por la cual él abraza, ¿no es cierto? Y ahí está la frase que tú señalabas, que el socialismo era democrático, justo y económicamente próspero. Ahí en esa época, ¿no es cierto? Él abraza esa realidad. Pero él lo que está buscando ese hombre, y lo que a lo mejor están buscando algunos jóvenes hoy día, es la materialización de un sueño. Sí. Pero la realidad también me pone los pies en la tierra respecto de ese sueño. Y lo que ha demostrado la historia a través de los años, la historia de Europa y la historia de América, la historia de Occidente, es que la realidad es otra. Y eso uno dice, si el problema es, bueno, el dicho dice que el hombre es el único ser, ¿no es cierto?, que tropieza dos veces con la misma piedra. El tema es cómo, si tenemos tanta evidencia, cómo el señor Girardi quiere una nueva constitución en donde se limite el derecho a la propiedad, porque al señor Girardi le conviene este modelo para seguir haciendo usufructo del poder, porque en un contexto totalmente distinto, puesto en un contexto no hablemos de diferencia a su ideología, ¿no es cierto? El señor Girardi probablemente no tendría mucha cabida y no tendría el poder que hoy tiene y el poder que hoy el mismo él ostenta en las instrucciones de su poder. Entonces, aquí el punto pasa, ¿no es cierto?, por un tema de madurez, de poder entender cuál es la realidad. Si yo creo que nadie está en desacuerdo en que las pensiones tienen que mejorar. Nadie está en desacuerdo que el sistema de salud tiene que funcionar mejor. Obviamente. El punto es cuáles son las herramientas que utilizamos. Mientras, por un lado, ¿no es cierto?, la promesa de que la salud gratis, la educación gratis, que las pensiones son, que no es más que una promesa, ¿no es cierto? Y por otro lado, el carril va, ¿no es cierto? Mire, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que organizarnos, tenemos que cumplir ciertas condiciones para que esto pueda realizarse en el largo plazo. Porque no hay ningún país en el mundo donde de un día para otro, ¿no es cierto?, estas situaciones efectivamente hayan sido resueltas. Por ahí hay un dicho que yo lo encuentro genial, ¿no? Pobre Castro se murió a los 30, 40, 50 años de la revolución, ya no sé, no recuerdo exactamente, pero el tiempo fue muy breve para cumplir su sueño de la Cuba libre, ¿no? Sí, claro. El marxismo en la Unión Soviética, ¿no es cierto?, sumamos desde el año 20 hasta el año 90 que cae el muro de Berlín, 70 años, me parece un tiempo demasiado breve para poder
llevar a cabo, ¿no es cierto?, todas las reformas. ¿Y qué es lo que nos entrega la Unión Soviética, ¿no es cierto? Una Europa del Este, pero absolutamente pobre. Para el señor Navarro, el señor senador Navarro, Venezuela es la sociedad ideal, pues, es el ideal de sociedad, entonces... No. Pero yo me atrevería a hacer una apuesta, digamos, a mí me gustan los asados, un buen asadito, que si Navarro tuviera la posibilidad o la obligación de elegir libremente, no sería Venezuela. Lo más probable que no. Claro, es que un país neoliberal capitalista. Es que para él es mejor negocio, y hablemos del capitalismo que realmente desarrollan estos líderes políticos, ¿no es cierto? Porque cuando ellos eligen irse de vacaciones a Europa, irse de vacaciones a Estados Unidos o viajar en primera clase, es lo que yo estoy hablando. Es cuando la realidad supera el sueño. Entonces, claro, yo y es lo que pensaría, digamos, cualquier persona, yo tengo que ser muy duro, si tengo las lucas, y además ni siquiera son mías, me las está pagando otra entidad, y me voy para irme en primera clase, irme ahí con el champán y todo esto, me voy ahí, pues sí. Entonces como tanta falta de consecuencia. Bueno, pero es que ahí, es que no es falta de consecuencia, es un tema de intereses. ¿Qué es lo que a mí me interesa? La manipulación de las conciencias. Me interesa gestionar el miedo. Me interesa seguir generando terror. Me interesa seguir capturando las instituciones del Estado. Porque así yo, como decía en un comentario que el otro día publiqué en Facebook, así yo le puedo dar a mi amigo, le puedo dar propina o los puedo coimear. Dependiendo. Si el tipo se me resiste mucho, ¿no es cierto?, lo coimeo. Y ojo, que aquí viene una cosa muy interesante, que es lo que pasa con Mauricio Rojas, nuestro ministro de Arte y la Cultura, que duró exactamente un día. ¿No es cierto? Tengo el mecanismo de la represión, porque eso fue lo que pasó, ¿no es cierto?, con Mauricio Rojas. Fue, ¿no es cierto?, una tremenda vendetta respecto de lo que hoy. Entonces, esa coherencia... Bueno, y le pasaron la cuenta por haber sido converso. Por eso. Y empezar la cuenta muy duro, porque si uno ve un poco la biografía de Rojas, ¿no es cierto?, él también fue una persona que fue evolucionando, ¿no es cierto?, en este sentido de una mayor madurez, de darse cuenta que la realidad en realidad es distinta al sueño, a la utopía marxista que se está vendiendo. Pero tener la valentía, Marcos, sí es el tema, tener la valentía, tratar como otro control de inventar el camino. No seguir contaminando el resto y seguir embaucando el resto de la gente. Bueno, por eso que yo he adherido a Chilenos de Corazón, en el sentido de que hay que dar una pelea por esto. Porque, volviendo al tema, ¿no es cierto?, que Roberto Ampuero lo dice y lo han dicho muchas personas, y como que suena bonito, también nos suena muy bonito, que de joven ser revolucionario es como bien visto. Yo creo que más importante es, a ver, ya pasé esta idea de revolución, vi los resultados, bueno, pero ¿qué es lo que pasó conmigo en la madurez? Sigo siendo, perdonando la expresión, el pelotudo de los 20, 25 años, o soy ahora una persona madura que he logrado entender que la vida va por otro lado. Entonces, quienes persisten en ese modelo no están haciendo otra cosa que manipular todas estas situaciones con el único sentido de mantener a la gente bajo control. No tiene otra explicación que el ministro de Izaguirre, que es de una muy buena familia, suponemos, ¿no es cierto?, con estudios de estos peinados a la gomina, ¿no es cierto?, ¿no?, magíster, doctoral, y estas cuestiones, ¿no es cierto?, declare que a los alumnos más aventajados hay que sacarle los patines. O sea, lo que yo estoy buscando es la ignorancia del pueblo, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Lo que ha buscado los gobiernos de la concertación, y lo que han buscado, ¿no es cierto?, los gobiernos de la nueva mayoría, el gobierno de Michelle Bachelet, lo que sigue buscando esta gente es mantener a nuestro pueblo en la ignorancia, y eso nosotros nos tenemos que despercudir, tenemos que votarlo. Y lo que se pretende con esta nueva constitución es tener una sociedad igualitaria, pero igualitaria nivelando como abajo, en donde no existe la capacidad de
que si yo, como comentamos, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, puedo optar, ¿no es cierto?, a una casa, de 120 metros cuadrados, no, el Estado me obliga a vivir yo en una casa de 50 metros cuadrados. Yo tuve la fortuna de haber pasado por Alemania Oriental y poder haber pasado por Polonia. Y vi en carne propia la contraposición que existía entre aquellas personas que iban a conocer, a visitar el buque cuando estábamos en puerto y que gentilmente nos invitaban a sus casas. Y a mí me tocó visitar casas, departamentos de familia donde vivían ambos padres y 2 o 3 hijos, y que no eran departamentos de más allá de 24 o 30 metros cuadrados, donde el mobiliario que existía era el mínimo y las cosas para comer eran escuálidas. Sin embargo, querían compartirlos con nosotros. Y en el fondo el mensaje que había ahí detrás decía, miren, en esto es lo que ustedes se están metiendo, porque estoy hablando de la época del gobierno de Salvador Allende. Y tengo por otro lado el contrapunto, ¿no es cierto?, las recepciones que nos daba el gobierno local, tanto en Polonia como en Alemania Oriental, donde el caviar, el champaña y el whisky corría a destajo. Entonces, una riqueza, una opulencia. La opulencia, la riqueza versus la miseria, ¿no es cierto?, y la subyugación de la persona. Entonces, esa es la realidad que supera la ficción, la realidad que supera los sueños, la realidad que supera la ideología. Entonces, todo esto es que la gente madure, la gente entienda. Yo con mucha tristeza veo que algunas personas que las consideraba cultas, inteligentes, estén apoyando la opción de la prueba, porque la prueba nos está llevando al abismo. No está. Y lo que es peor, la peor condición de un abismo es que no sabemos lo que hay en el fondo, no sabemos cuándo vamos a tocar fondo ni qué es lo que hay. A diferencia de la situación del rechazo, que es algo concreto y como ya una serie de políticos lo han manifestado, y los políticos, la bancada joven, la sub-40 que le llaman, ¿no es cierto?, en el Congreso, ya presentó una agenda. O sea, no estamos diciendo rechazo y vamos a volver a lo mismo que era el 17 de octubre. No, vamos a volver, ¿no es cierto?, donde se pretende trabajar las reformas que son necesarias. Rechazo con reforma, rechazo corrigiendo las cosas que están mal. Sí. Porque hay un tema súper interesante. Ayer se pronunció la Conferencia Episcopal de Chile respecto a este tema. Y bueno, como sucede con todas estas cosas, cuando están escritas, cada lector saca sus propias conclusiones. Pero yo saqué una conclusión muy interesante y que no es muy rebuscada. La Conferencia Episcopal dice claramente: el estamento político no ha dado respuesta a las demandas que aparecieron el 18 de octubre. O sea, lo que nos está diciendo la Conferencia Episcopal de Chile claramente es que las razones que motivaron el 18 de octubre hoy día no están siendo consideradas por el estamento político. Por lo tanto, este plebiscito es un tongo. Perdón, yo creo que hay una cosa que le faltó declarar a la Conferencia Episcopal de Chile, es que no solamente los estamento político no están dando respuesta a las demandas, sino que además el estamento político fue el que generó esta crisis. Bueno, hay evidentemente que hay una serie de mensajes subliminales o cosas que se podrían haber dicho, desearíamos que lo hubieran dicho, pero no se dijeron. Mira, me están dando un minuto, yo quisiera solamente terminar con una reflexión. Tenía varias reflexiones, una reflexión final. No nos olvidemos, y aquí hay un tema de la importancia de la naturaleza humana. El hombre es el único ser que cuando está por conquistar una cima, ya está mirando la próxima que va a conquistar. Y eso el marxismo no lo permite. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Concuerdo plenamente. Marco, un agrado nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos, por hablar de este tema que es tan interesante y que es tan atingente a la realidad que estamos viviendo, a pesar de que estamos hablando
de una persona, ¿no es cierto?, que escribió una novela y que tuvo una vida hace muchísimos años atrás. Estimados amigos, estamos despidiendo el programa. Solamente dos cosas. Primero, insistirles en que nos acompañen, por favor. Atrévanse, acompáñenos el día domingo a las 12:00 horas en la Plaza México, ahí donde está el Puente Ecuador, a esta gran concentración por el rechazo. Por favor, infórmense, por favor, reflexionen. Aquí hemos hablado, hemos conversado de demandas, de problemas que tiene el país. Sí, el país tiene problemas. Nadie niega que el país tenga problemas, pero los problemas no se van a solucionar con una nueva constitución, no se van a solucionar. Entonces, luchemos por el rechazo y corrijamos lo que haya que corregir. Estimados amigos, muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo, o nos escuchamos, nos encontramos el próximo viernes y que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el domingo en la Plaza México. Adiós, muchas gracias.